El sol de la tarde, un disco de oro sanguinolento, se hundía detrás de las colinas del Palatino, bañando de una luz agonizante los mármoles relucientes del foro. Dentro del Domus Aurea, la casa de oro, la luz no moría, sino que se transmutaba. Millares de lámparas de aceite, sostenidas por esclavos cristianos de rostros demudados, encendían sus llamas, reflejándose en los revestimientos de oro macizo y en los mosaicos de nácar y piedras preciosas que cubrían cada superficie. El aire, pesado y dulzón, era una mezcla de incienso sirio, azafrán molido y el sudor de la ansiedad. Roma, la ciudad de la disciplina, la piedra y la ley, contenía en su corazón un tumor de lujo oriental, y ese tumor tenía un nombre: Nerón Claudio César Augusto Germánico. El emperador, reclinado en un triclinio de marfil, observaba con fastidio el ir y venir de los senadores y patricios que abarrotaban la sala coenatio, la sala de banquetes principal, diseñada con un techo abovedado giratorio que imitaba el movimiento de los astros. Pero su mente no estaba en las adulaciones de los nobles, ni en la compleja coreografía de los sirvientes que presentaban platos de flamingo hervido en leche de asna o de sesos de pavo real. Su atención, dispersa y febril, buscaba una sola figura entre la multitud. A sus 19 años, Nerón era un joven de complexión gruesa, con un rostro que podía haber sido agradable de no ser por la mueca de desdén que obstenante curvaba sus labios y la sombra de insatisfacción perpetua que nublaba sus ojos claros. Llevaba una túnica de seda china, un escándalo en sí misma para los romanos tradicionalistas, teñida con el costosísimo color púrpura de Tiro. En su dedo anular, un sello de esmeralda tallada pesaba como una culpa. «La ciudad huele a plebe y a pescado podrido», murmuró, dirigiendo su queja a su preceptor y principal consejero, el filósofo Séneca, quien permanecía de pie a su lado con la rigidez de una estatua. «El olor del pueblo, César, el olor de la vida», respondió Séneca con una calma estudiada, aunque sus nudillos, aferrados al borde de su toga, estaban blancos. Sabía que cada palabra, cada gesto en esta corte era un paso sobre una cuerda floja sobre el abismo. «La vida apesta, Séneca. Yo busco el aroma de los dioses». La voz de Nerón adquirió un tono soñador, casi de éxtasis. Fue entonces cuando la vio. Entraba en la sala con la discreción de una sombra, pero para Nerón, su presencia iluminaba el espacio como un relámpago. Se llamaba Acté. No era una matrona romana de porte severo y peinado arquitectónico. Era una esclava griega, liberada recientemente por decreto imperial. Llevaba un quitón sencillo de lino blanco que ceñía su cuerpo grácil con una naturalidad que las romanas, enfundadas en sus estolas y corsés, habían olvidado. Su cabello, negro como la noche del Egeo, caía en ondas sueltas sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener toda la sabiduría trágica de su tierra. Mientras los invitados romanos conversaban en latín con voces duras y consonantes cortantes, Acté se movía en silencio, y cuando hablaba con el copero, unas pocas palabras en griego melodiosas y fluidas llegaron a los oídos de Nerón como una canción de otro mundo. Un mundo que él anhelaba con una obsesión que era, en sí misma, un acto de traición. La traición había comenzado meses atrás, en las lecciones secretas que ningún emperador romano debería tomar. Mientras sus tutores oficiales como Séneca le inculcaban las virtudes estoicas, el deber para con el Estado y la historia de la República, otro hombre, un anciano maestro griego llamado Alexandros, le susurraba historias diferentes en la penumbra de sus aposentos privados. No eran las gestas de Rómulo o Escipión, sino los dramas de Eurípides, las epopeyas de Homero, las filosofías de Platón. Le enseñaba a tobar la lira, no como un pasatiempo, sino con la devoción de un aedo. Le hablaba de Apolo, dios de la luz, la música y la profecía. No como una deidad extranjera, sino como la encarnación de una belleza a la que Roma, en su tosquedad marcial, era ciega. Y Nerón, el hijo no deseado de Agripina, el hombre que gobernaba el mundo pero no podía gobernar sus propios terrores nocturnos,
Se había enamorado perdidamente de esa Grecia idealizada. Encontró en su cultura un escape, un refugio donde su alma atormentada podía aspirar a algo más que al poder y la crueldad. Podía aspirar a la belleza, y en Acté vio la personificación viviente de todo aquello. Ella era su Helena, su musa, su vínculo tangible con el Olimpo. El banquete prosiguió con su fasto obsceno. Nerón, sin embargo, apenas probó bocado. Su mirada seguía a la muchacha griega. Finalmente, no pudo contenerse más. Con un gesto despreciativo, alejó a un senador que le estaba relatando un aburrido informe sobre los impuestos en la Galia. «Tráigame a Acté», ordenó en voz baja a un sirviente. Un susurro recorrió la sala. Miradas se cruzaron, cargadas de reprobación y curiosidad malsana. Una esclava, una griega, siendo llamada de manera tan pública por el emperador. Era un insulto a la tradición, un escarnio a la dignidad de su esposa, la noble Octavia, hija de Claudio, quien pálida como un espectro, observaba la escena desde su propio triclinio rodeada de damas, cuyo silencio era más elocuente que cualquier crítica. Acté se acercó con la cabeza ligeramente inclinada, pero sin la sumisión aterrorizada de los demás esclavos. Había una serena dignidad en sus pasos. «¿Me llamaste, César?», preguntó en un griego ático perfecto, la lengua de Péricles y Sócrates. La voz de Nerón se suavizó de inmediato. El tirano desapareció, dejando lugar al discípulo entusiasta. «Sí, Acté. Esta música romana me taladra los oídos. Es ruda, sin armonía. Cántame algo. Algo de tu tierra. Algo de Safo». La petición fue un shock. Safo, la poetisa de Lesbos, cuyos versos trataban de pasiones ardientes y a menudo homoeróticas, era considerada escandalosa incluso por muchos griegos. Para la moral romana era una abominación. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Solo se escuchaba el crujido lejano del mecanismo del techo giratorio. Acté lo miró, no con miedo, sino con una profunda tristeza en sus ojos. Comprendía la posición en la que el capricho del emperador la colocaba, pero también vio en sus ojos una súplica genuina, la de un joven hambriento de algo que solo ella podía darle. Tomando la lira que un músico abandonó con manos temblorosas, Acté se sentó en un pequeño escabel a los pies de Nerón. Sus dedos acariciaron las cuerdas, y un preludio dulce y melancólico llenó el aire enrarecido. Luego, abrió la boca y comenzó a cantar. Su voz no era poderosa, pero era clara como el agua de un manantial, y cada sílaba en griego antiguo era una joya perfecta. «Parece un dios, ese hombre que está frente a ti». Era un poema de anhelo y adoración. Cada verso, una daga en el corazón de la etiqueta romana. Los senadores más viejos fruncieron el ceño, sus mujeres bajaron la mirada, ruborizadas. Pero Nerón estaba extático. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en semanas, su rostro mostró una emoción que no era ira, aburrimiento o paranoia. Era pura, incontestable felicidad. En ese momento, la gran puerta de la sala se abrió de par en par, no con la suavidad de un sirviente, sino con la violencia de quien tiene autoridad. Allí, enmarcada por la penumbra del corredor, estaba Agripina la menor, madre del emperador. Su figura, aún imponente, vestida con una estola de un negro funerario, era la encarnación misma de la Roma tradicional. Su rostro, hermoso y cruel, era una máscara de hielo. Sus ojos, del mismo color claro que los de su hijo, barrieron la escena. Al emperador emocionado, a la esclava griega cantando, a los invitados mudos de estupefacción. La canción de Acté se quebró en un susurro. Nerón se irguió, la felicidad desvaneciéndose de su rostro como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. «Madre», dijo, y su voz sonó de nuevo como la de un adolescente regañado. Agripina no miró a la esclava. Su mirada, cargada de un veneno que solo una madre despechada puede destilar, se clavó en su hijo. «¿Esto es como un César honra a su linaje, Nerón?», preguntó, y su voz, tranquila y cortante, resonó en el silencio más absoluto. Entre lloriqueos por versos decadentes y mimos de una esclava extranjera,
¿Has olvidado que eres un Augusto? ¿Has olvidado que tu sangre es la de la loba capitolina, no la de un efebo tebano? El hechizo se había roto. La Grecia soñada se desvaneció, y la Roma real, dura, implacable, y representada por la mujer que lo había empujado al trono y que ahora amenazaba con arrojarlo desde él, reclamaba su precio. El vicio secreto de Nerón acababa de ser expuesto a la luz pública. Y en los ojos de Agripina no había reproche, sino una promesa. Una promesa de consecuencias. El silencio en la sala coenatio era tan denso que se podía sentir el peso del oro en las paredes. La mirada de Agripina, fija en Nerón, era un desafío lanzado sobre el cuerpo inconsciente de Acté, quien, pálida y temblorosa, se había encogido sobre el escabel, la lira muda en su regazo. El conflicto no era solo entre madre e hijo, era la colisión de dos mundos, de dos almas antagónicas para el imperio. Madre, repitió Nerón, y esta vez su voz recuperó un tenue hilo de autoridad, forjada en el horno de su orgullo herido. Este es mi palacio, y mis pasatiempos son míos. Agripina esbozó una sonrisa fría, un gesto que no llegó a sus ojos. Un César no tiene pasatiempos, hijo mío, tiene deberes, y tu deber esta noche era recibir a la embajada de Partia, no dejarte mecer por los arrullos de una... Hizo una pausa deliberada, deslizando su mirada despectiva sobre Acté. Cantante, sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y abandonó la sala con la misma majestad tempestuosa con la que había llegado. La tormenta había pasado por el momento, pero había sembrado el pánico y la semilla de una crisis mayor. El banquete se disolvió en un murmullo de excusas apresuradas y reverencias nerviosas. Los senadores huían, llevando consigo la noticia del nuevo y escandaloso capricho del emperador. Nerón, humillado y furioso, no miró a nadie más. Con un gesto brusco, ordenó que lo dejaran solo, excepto por Acté, y un par de sus guardias personales más leales, hombres de origen tracio que no entendían latín, pero sí el lenguaje del oro imperial. ¡Fuera! ¡Todos!, rugó, y su grito resonó en la sala ahora semivacía. Cuando se hubo marchado el último sirviente, la tensión en los hombros de Nerón cedió un poco. Se volvió hacia Acté, que seguía inmóvil, como una estatua de mármol a punto de quebrarse. «No le hagas caso», murmuró, acercándose y tomando su mano con una torpe ternura. «Ella no comprende. Roma no comprende». Acté retiró su mano con suavidad pero firmeza. «César, ella comprende el poder, y lo que he hecho esta noche es debilitarte ante los que lo detentan. Mi canción te ha hecho daño». «Al contrario», exclamó Nerón, con los ojos brillando de una pasión febril. «Tu canción me ha hecho vivir. Es esta ciudad, gris y severa, la que me mata poco a poco». Caminó hacia una gran ventana abierta que daba a sus jardines privados, donde estatuas griegas, robadas de templos y ágoras, brillaban bajo la luna. «Mira, Acté». Ellos sí que entendían. Ellos sabían que la vida es drama, es música, es belleza, no solo leyes y conquistas. Esa noche, en los aposentos privados del emperador, lejos de los oídos de Séneca y de los espías de su madre, el vicio secreto floreció con una intensidad nunca antes vista. Nerón ordenó que le trajeran su propia lira, un instrumento exquisito de ébano y marfil. Se sentó frente a Acté y comenzó a tocar una melodía simple, aprendida de su maestro Alexandros. No era el emperador de Roma, sino un discípulo ansioso por impresar a su musa. «¿Está bien? ¿Es así como lo hacía Terpandro de Antisa?», preguntaba con una vulnerabilidad que habría escandalizado al Senado. Acté, al principio reticente, se vio conmovida por la genuina, aunque desquiciada, devoción del joven. Poco a poco, fue corrigiendo su postura, su forma de pulsar las cuerdas. Le habló de los modos griegos, del dorio que inspiraba valor, del frigio que incitaba al éxtasis. Le recitó versos de Píndaro, celebrando al atleta victorioso, y Nerón los escuchaba como si fueran revelaciones divinas. «Yo quiero ser como ellos, Acté», confesó en un susurro, mientras la luna bañaba la estancia. «No quiero ser recordado como un burócrata o un general, quiero que me recuerden como a un artista, como un nuevo Apolo.
Era la fantasía más peligrosa que podía albergar un César. Mientras Roma dormía, el hombre más poderoso del mundo se sumergía en un sueño helenístico, alejándose cada vez más de la realidad de su cargo. Acté se convirtió en su sacerdotisa particular, la guardiana de este santuario privado. A través de ella, Nerón no solo exploraba el arte, sino también una sensualidad diferente, menos rígida que la romana, más libre y, para sus enemigos, más depravada. Pero el mundo exterior no desaparecía. Al día siguiente, Séneca acudió a la audiencia matutina con el rostro grave. Las noticias eran malas. La exhibición del banquete había tenido consecuencias. César. Los rumores corren como el fuego en la subura, comenzó el filósofo, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien pisa sobre cristales. Hablan de que desprecias las costumbres de tus mayores. La embajada parta se ha marchado ofendida. ¿Y tu madre? ¿Qué pasa con mi madre?, preguntó Nerón, con voz gélida. Agripina se ha reunido en secreto con varios senadores de la vieja guardia, con los que aún simpatizan con la memoria de Británico. Mencionó al hijo de Claudio, asesinado para allanar el camino de Nerón. Hablan de que estás bajo una influencia corruptora, extranjera. Nerón apretó los puños. La mención de Británico era un recordatorio siniestro de hasta dónde podía llegar su madre para controlarle o reemplazarle. El miedo, el compañero eterno de su vida, se apoderó de él. Pero esta vez, el miedo no se tradujo en sumisión, sino en una rebelión más profunda. «¡Que hablen!», espetó. «Roma necesita ser educada. Está sumida en la barbarie». Se levantó de su trono. «Séneca, quiero que convoques a los mejores arquitectos, escultores y pintores de Grecia. Que vengan a Roma, y quiero que comiences los planos para un nuevo teatro, el más grande jamás construido. No para representar las farsas latinas, sino para las tragedias griegas». «Mis tragedias». Séneca palideció. El proyecto era una locura económica y política en un momento de tensión. Pero vio el fanatismo en los ojos de Nerón y supo que oponerse era inútil. La semilla de la transgresión, regada por la humillación pública y el miedo a su madre, había germinado. El vicio secreto ya no era secreto, y estaba a punto de transformarse en una política de Estado. Mientras tanto, en las termas y el foro, el nombre de Acté era pronunciado con desprecio y curiosidad. La loca hechicera griega se había convertido en el chivo expiatorio perfecto para todos los males del reinado. Para el pueblo, era ella la que había hechizado al emperador con sus artes oscuras. Para los patricios, era el símbolo de la decadencia que amenazaba con destruir los cimientos de la república, ya moribunda. Y para Agripina, era el enemigo a abatir, la prueba viviente de que su influencia sobre su hijo se había esfumado, reemplazada por la de una extranjera de baja estofa. Nerón, ciego a la tormenta que se avecinaba, se refugiaba cada noche más en su mundo de fantasía. Una tarde, mientras paseaba con Acté por los jardines, señaló un espacio abierto cerca del Palatino. «Allí», dijo, con un brillo profético en la mirada, «se alzará mi gymnasium, un lugar donde los jóvenes romanos aprenderán la palestra, la filosofía y la música, como en la antigua Atenas. Roma será la nueva Atenas. Y yo seré su Pericles». Acté lo miró con una mezcla de piedad y temor. Comprendía que el sueño de Nerón era hermoso, pero imposible. Y en su imposibilidad se vislumbraba la tragedia. Él no quería gobernar Roma, quería transformarla a su imagen y semejanza, sin importar el costo. Y ella, la esclava liberada, la adoradora secreta de los antiguos dioses, se encontraba atrapada en el ojo del huracán, sabiendo que cuando la fantasía chocara con la realidad de hierro de Roma, el resultado solo podría ser catarsis y destrucción. La rebelión de Nerón ya no era un susurro en alcobas privadas, sino un grito construido en mármol y oro. El Domus Aurea se expandía como una mancha de lujo delirante, devorando hectáreas del corazón de Roma. Pero para el emperador, su proyecto más querido, su declaración de principios helénicos, era el Gymnasium Neroni, una institución que pretendía ser un faro de cultura griega
en la tosca capital del mundo. Los mejores arquitectos y artistas de Atenas, Corinto y Éfeso habían llegado a la ciudad, recibidos con desdén por los maestros de obras romanos, que veían sus diseños llenos de columnas esbeltas y frontones esculpidos como una afrenta a la solidez práctica del arco y la bóveda. El propio Nerón supervisaba los planos con el entusiasmo de un niño y la tiranía de un déspota. Acté era su asesora no oficial, su vínculo con una autenticidad que él anhelaba, pero no poseía. No así, le corrigió ella una tarde, señalando un boceto de un mosaico que representaba a Apolo. El dios no sostiene la lira con tanta rigidez. Es la extensión de su brazo, fluida, como una rama que se mece. Nerón, en lugar de enfurecerse, asintió con fervor. Tienes razón, que lo cambien. Debe ser perfecto. Todo debe ser perfecto. Mientras tanto, la tormenta política se intensificaba. Agripina, viendo cómo su poder se esfumaba, decidió jugar su carta más peligrosa. Hizo circular un rumor sibilino. Nerón, enfermo de locura griega, planeaba repudiar a su esposa Octavia, de sangre imperial pura, y casarse con la esclava Acté. El escándalo fue monumental. Para la aristocracia romana, era una profanación de la estirpe. Para el pueblo, era una confirmación de que la griega había hechizado al César. Séneca y el prefecto del pretorio, Afranio Burro, hombres pragmáticos que intentaban mantener un frágil equilibrio, se presentaron ante Nerón en un último intento de apelar a su razón. «César, estos rumores son un veneno», advirtió Séneca, su estoicismo resquebrajado por la genuina alarma. «La familia de Octavia es poderosa. Repudiarla sería declarar la guerra a media nobleza de Roma». «¿Y qué importa su nobleza rancia?», replicó Nerón con desprecio. «Son bárbaros que no distinguen un ditirambo de un canto de guerra. Octavia es fría como una tumba. Su latín me resulta chirriante». Burro, el soldado, fue más directo. «La lealtad de los pretorianos se compra con oro y con honor, César. El honor de defender las tradiciones. Si esas tradiciones se rompen, la lealtad puede quebrarse». Fue la amenaza velada más clara que Nerón había recibido. El miedo, su viejo demonio, se apoderó de él de nuevo, pero esta vez no lo condujo a la sumisión, sino a una audacia temeraria. Si no podía desafiar abiertamente a Roma, se convertiría en algo tan grande, tan divino, que nadie se atrevería a cuestionarle. La idea nació en una de sus sesiones nocturnas con Acté y su maestro Alexandros. El anciano griego, adulador y astuto, le habló de los agones, los grandes festivales griegos donde los artistas competían por el laurel de la victoria, honrados como héroes. «Tú, César, podrías instaurar unos Neronia», susurró Alexandros. «Un certamen de música, poesía, oratoria y gimnasia. Serías el mecenas, el juez, y el participante más brillante». Los ojos de Nerón brillaron con una luz demente. Era la culminación de su fantasía. No solo imitaría a Grecia, sino que se erigiría como su campeón supremo. «Será hecho», declaró. «Y yo competiré». La noticia de los Juegos de Nerón sacudió la ciudad como un terremoto. Para la élite, era la prueba final de su demencia. Para el populacho, era un espectáculo sin precedentes. Nerón, ignorando las protestas, se sumergió en una preparación obsesiva. Ensayaba su canto y su ejecución de la lira durante horas, descuidando los asuntos de Estado. Su voz, mediocre y forzada, se entrenaba hasta la ronquera. Exigía aplausos a sus cortesanos, que lo adulaban con terror. Acté lo observaba con una angustia creciente. El sueño de belleza que ella había ayudado a alimentar se había transformado en una monstruosa parodia. El joven vulnerable que buscaba refugio en el arte había sido devorado por el monstruo de la vanidad imperial. Ya no era el discípulo, era el dios que exigía adoración. El día de la inauguración de los primeros Neronia llegó con un sol inclemente. El nuevo teatro, una estructura temporal pero fastuosa, erigida en el campo de Marte, estaba abarrotado. Senadores, caballeros, plebeyos y embajadores extranjeros ocupaban las gradas, con una mezcla de expectación y morbo. Nerón apareció en el escenario,
no vestía la toga praetexta de un magistrado romano, sino los ropajes extravagantes de un cantor griego, con una corona de laurel de oro en la cabeza. Era una imagen chocante, una negación pública de sus romanitas. Tras él, en un palco discreto pero visible, estaba Acté. A su lado, Agripina, fría e impasible, y Octavia con el rostro de una condenada. La competencia fue una farsa servil. Poetas leyeron odas que comparaban a Nerón con Orfeo, músicos desafinaron deliberadamente para hacerle quedar bien. Pero el momento culminante llegó cuando el emperador tomó la lira. Un silencio tenso se apoderó del público. Nerón, sudando bajo el maquillaje, comenzó a cantar. Su voz era débil, a veces desafinada, su técnica mediocre, pero nadie se atrevió a toser. El miedo era un muro más efectivo que cualquier acústica. Al terminar, una ovación estruendosa, fabricada y llena de pánico, estalló en el teatro. Los pretorianos, distribuidos entre el público, fueron los primeros en ponerse de pie y aplaudir. El resto no tuvo más remedio que seguir la farsa. Nerón, bañado en sudor y con lágrimas de emoción en los ojos, recibió el aplauso como si fuera genuino. Se inclinó, se dio golpes de pecho, bebió la adulación como un vino embriagador. Se había puesto la máscara del dios artista, y en su delirio creía que era real. Fue entonces cuando su mirada, barriendo el público satisfecho, se cruzó con la de su madre. Agripina no aplaudía, no sonreía, solo lo miraba con una expresión de desprecio tan profundo, tan absoluto, que atravesó la burbuja de su éxtasis. Era la mirada de Roma, la mirada de la realidad, juzgándolo y encontrándolo no solo ridículo, sino patético. La victoria de Nerón sabía a ceniza. Comprendió, en un destello de lucidez, que podía forzar los aplausos, pero no podía forzar el respeto, y que su madre, con su silencio desafiante, era el único obstáculo real para su fantasía. El odio que siempre había sentido por ella se transformó en algo más oscuro y decisivo. La adoración griega había chocado con el muro de la madre romana, y algo tenía que ceder. Mientras la multitud vitoreaba al nuevo Apolo, Nerón bajó del escenario. La máscara de Dios seguía en su rostro, pero detrás de ella, el emperador herido y enfurecido ya estaba tramando su siguiente movimiento. No sería un poema ni una canción. Sería un acto puramente romano, un parricidio. La ovación de los Neronia aún resonaba en los oídos de Roma, pero para Nerón, su eco se había convertido en un zumbido irritante. La mirada de su madre, Agripina, aquel silencio cargado de desprecio en medio de la adulación forzada, había envenenado su triunfo. Ya no era el artista divinizado. Era un niño regañado frente a todo el mundo, y el rencor, un veneno familiar que corría por sus venas, comenzó a fermentar en su interior. La fantasía helénica se agrietó, revelando el núcleo de brutalidad romana que siempre había latido en su corazón. Acté, la musa que una vez fue su refugio, ahora era un recordatorio constante de la humillación. La veía menos. Sus conversaciones sobre poesía y filosofía fueron reemplazadas por los susurros de hombres de rostro sombrío y propósitos siniestros. El prefecto de la flota de Miseno, un hombre ambicioso llamado Aniceto, se convirtió en su nuevo confidente. «No puede seguir viviendo, César», murmuró Aniceto en una audiencia privada, sus palabras salpicando como ácido en el alma ya corroída de Nerón. «Mientras respire, conspirará. Es una espada de Damocles sobre tu cabeza y sobre tu arte». La palabra arte fue la llave que abrió la última cerradura. Nerón, pálido y con las manos temblorosas, asintió. Justificaría lo injustificable en el altar de su sueño griego. Agripina no era solo su madre, era la encarnación de la Roma que se burlaba de su lira, que despreciaba a Acté, que lo consideraba un pelele. Su muerte sería el sacrificio final para purificar su camino hacia la divinidad artística. La conspiración se urdió con una ironía macabra. Se diseñó una barcaza especial que se desarmaría en alta mar, un accidente fortuito en las aguas del lago de Baya, donde Agripina veraneaba. Cuando el mecanismo falló y la dama, más feroz que nunca,
Logró nadar hasta la costa. La paciencia de Nerón se agotó. El velo de la sutileza se rasgó. Envió a sus sicarios directamente. El asesinato de Agripina fue un acto de salvajismo puro, un regicidio que estremeció los cimientos mismos del imperio y manchó para siempre el reinado de Nerón con la sangre materna. Cuando la noticia llegó a oídos de Acté, ésta sintió que el mundo se desmoronaba. Comprendió que el joven que una vez había buscado consuelo en la belleza había sido devorado por el monstruo, que ella, sin querer, había ayudado a crear. La cultura griega, su amada herencia, había sido prostituida para justificar una monstruosidad. Esa noche, cuando Nerón, pálido y con los ojos inyectados en sangre, fue a buscarla a sus aposentos, esperando tal vez un consuelo o una absolución, ella lo recibió de pie, vestida con un sencillo quitón negro. «Lo has hecho», dijo Acté. Su voz era un hilo de hielo. «Has ofrecido a tu madre como una ofrenda a tu vanidad. ¿Crees que las musas aprueban este sacrificio? ¿Crees que Apolo se complace en la sangre?» Nerón la miró, desconcertado. Era necesario, Acté. Ella era Roma, la Roma que nos odia a nosotros, a nuestro amor por lo bello. «¡No!». La voz de Acté estalló con una fuerza que sorprendió a ambos. «Ella era tu madre. Y lo que tú amas no es la belleza, es la adulación. Has convertido el sueño de Grecia en una pesadilla romana. Ya no hay refugio aquí para mí». Sin decir nada más, dio media vuelta. Al día siguiente, había abandonado el Palatino. Se desvaneció entre las calles de Roma, una sombra más, llevándose consigo el último vestigio de autenticidad que quedaba en la vida del emperador. La partida de Acté fue para Nerón una herida más profunda que el regicidio. Era el rechazo final de su musa, la prueba de que su transformación en artista dios era un fracaso. Enloquecido por la culpa y la rabia, se sumergió aún más en su delirio. Los Neronia se convirtieron en una institución anual, una tiranía cultural donde la participación era obligatoria y la derrota, impensable. Senadores ancianos y generales curtidos en 1000 batallas debían subir al escenario a recitar versos o competir en canto, so pena de destierro o muerte. Roma, la ciudad de la ley y el orden, se transformó en un grotesco escenario para el monólogo de un demente. El culto a lo griego, que había comenzado como una búsqueda sincera de belleza, se pervirtió en una herramienta de opresión y una burla de aquello que pretendía emular. Los templos de los dioses romanos empezaron a verse eclipsados por las estatuas de Nerón como Apolo, Nerón como Helios, Nerón como Zeus, pero el precio de la ilusión siempre se paga. La muerte de Agripina había roto el hechizo de invulnerabilidad. Las provincias comenzaron a agitarse, los generales a conspirar. El gran incendio del 64 de Cristo, que Nerón fue acusado de provocar para limpiar la ciudad y construir su sueño helenístico a mayor escala, fue la gota que colmó el vaso. La gente, que había soportado sus extravagancias, no perdonó ver sus hogares reducidos a cenizas mientras el emperador cantaba sobre la caída de Troya desde su palacio. Años más tarde, abandonado por todos, acorralado por las legiones rebeldes que proclamaban a Galba como nuevo emperador, Nerón huyó. Refugiado en la villa de un liberto, escuchó cómo los pretorianos, aquellos a quienes había deshonrado con sus espectáculos, también lo abandonaban. El sueño se había acabado. «¿Qué artista muere conmigo?», gimió, con una daga en la mano, incapaz de reunir el valor para usarla. Eran sus últimas palabras, un eco vacío de la fantasía que había consumido su vida y traumatizado a un imperio. No murió como un héroe trágico griego, sino como un tirano acobardado, ayudado por su secretario a clavarse el hierro en la garganta. La adoración griega, que una vez soñó como un refugio, se había convertido en el espejo de su propia locura, un vicio secreto que, al ser expuesto y forzado sobre el mundo, no hizo más que revelar la profunda barbarie que yace cuando el poder absoluto se divorcia de la realidad. Y en algún lugar de una lejana provincia, una mujer llamada Acté, al oír las noticias de su muerte, tal vez encendió una lámpara de aceite y murmuró una oración en griego, no por el emperador,
sino por el joven atormentado que una vez creyó que la belleza podía redimirlo, y que en su lugar lo condujo a la ruina.